Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Shalom para todos mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Mis hermanos, una vez más estamos acá para llevar un contenido que será muy especial para cada uno de ustedes. Y el tema que vamos a tratar en este día es un tema relacionado con la lujuria. ¿Por qué voy a hablar de la lujuria? Porque existen muchos pecados, o están los 7 pecados capitales. Pero dentro de los 7 pecados capitales, hay uno que es el más fuerte. ¿Cuál es? El de la lujuria. ¿Y qué es la lujuria? Un demonio. La lujuria es un demonio. ¿Y por qué nosotros podemos cometer un pecado de cualquier índole? Pedimos perdón. Pero cuando nosotros miramos la Biblia a través de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que habían 2 pecados que en el pueblo de Israel, en las Escrituras, era terrible. Y aquellos que lo cometían merecían la muerte inmediatamente, o sea, le daban muerte inmediatamente. Dentro de ellos estaban la idolatría, la brujería, agorero, adivino o hechicero. Pero si miramos en cuanto a la lujuria se refiere, la fornicación o el adulterio, en las Escrituras, las personas que cometían adulterio o fornicación, aunque habían ciertas reglas, lógico, claro, para comprobar si la persona había cometido adulterio o fornicación, pero aquellos que la cometían recibían la muerte. Pero no solamente esto, sino que vemos que podemos cometer cualquier pecado. Pero cuando se refiere a una caída sexual, en cuanto a la lujuria se refiere, el problema es más fuerte. ¿Por qué? Primeramente, porque cuando una persona cae en el pecado del adulterio, y tiene contacto sexual con una persona que no sea su pareja, hay muchas cosas que se dan en el mundo espiritual a través de esto. ¿Cómo cuáles? Una, la mujer carga aquí en el útero un centro receptor de energía. Y cuando un hombre tiene contacto sexual con la mujer, a través de esto se transmiten muchas maldiciones y muchos karmas. El término karma es una palabra sánscrita que quiere decir castigo o maldición. Entonces, a través del adulterio y fornicación se transmiten muchas maldiciones. Porque la mujer carga un centro receptor aquí de energía, o sea, acumula muchas maldiciones y pecados. Entonces, cuando un hombre tiene su pareja en su hogar y se une sexualmente a una mujer, él agarra todas esas maldiciones, todos esos karmas y lo lleva al hogar y se lo transmite también a su esposa. Por eso dice la palabra de Dios, y se unirá el hombre a su mujer y serán los dos una sola carne. Porque mediante ellos van
manteniendo el contacto sexual como pareja, mientras más lo hacen, se van haciendo uno, porque entonces empieza a darse en el mundo espiritual una unión energética y se van haciendo uno, no solamente físicamente, sino energéticamente. Y si se van poniendo en afinidad entre ambos, se unen físicamente, se unen en el mundo espiritual, en sus diferentes dimensiones, como en el plano astral, en el plano, primeramente en el plano físico, plano vital o materia vital, en la parte astral, en la parte mental. Esa pareja se va uniendo cada vez más, que en las diferentes dimensiones. Así como existe en la parte mental, en la parte causal, en la parte búdica o átmica. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que están casados físicamente, pero están divorciados en el plano astral. Están divorciados en el mundo mental. ¿Por qué? Porque no hay afinidad entre los dos. Son yugos desiguales. Al ser yugos desiguales, están en la misma iglesia, pero son yugos desiguales porque no hay como esa química entre los dos de lo que pienso, lo que estudio, lo que comprendo. El hombre piensa una cosa, la mujer piensa otra cosa, hay diferencias de doctrina, etcétera, etcétera. No están unidos en el mundo espiritual, o sea, están unidos físicamente, pero en el mundo espiritual no están unidos. Y por eso es que la Biblia condena de manera rotunda lo que es el adulterio, porque ahí no solamente se adultera físicamente, hay adulterio en el mundo espiritual y en todos los niveles. Entonces, en el mundo espiritual se van creando un sinnúmero de fenómenos en el mundo espiritual que la persona lo desconoce. Entonces, cuando una persona tiene fornicación, cae en fornicación o adulterio, no solamente físicamente, sino que en el mundo espiritual, inmediatamente la persona empieza a codiciar en su mente, se va creando un sinnúmero de espíritus de demonios en el mundo espiritual, que ellos van tomando materia porque tienen energía, porque le prestamos nuestra energía a los espíritus de demonios. Entonces, esos espíritus de demonios que se crean, toman materia, toman energía y toman conciencia. Entonces, ¿qué sucede? En el matrimonio somos atacados de manera fuerte y decimos, los brujos me están atacando, los satanistas me están atacando, los magos negros y los diablos y demonios me están atacando. No. Usted mismo es su propio destructor, porque usted mismo se está autodestruyendo por su forma de pensar. Si cada vez que nosotros salimos a la calle y empezamos a codiciar todas las mujeres que se nos presentan a la vista, todos los hombres que se nos presentan, viceversa, solamente con el pensamiento estamos cayendo en el adulterio, en la fornicación. Y no solamente esto, sino que en el mundo espiritual, estos espíritus toman energía, toman conciencia y toman materia. Y nos atacan en el mundo espiritual. Entonces, durante la hora de la noche, somos atacados por entidades sexualmente. Entonces, esas entidades que nos atacan en el mundo espiritual, ellos quieren su alimento porque ellos se alimentan de nuestra energía sexual. Porque he hablado muchas veces que somos atacados por magas negras, brujas, larvas, cubos, sucubo, incubo, sexualmente. Claro que somos atacados. Pero somos también más atacados por nuestra propia creación que nosotros hemos creado. Nosotros en el planeta Tierra, acá donde nosotros estamos, nos hemos convertido en una máquina creadora, creadoras de demonios. Nosotros estamos creando demonios diario.
Entonces, estos espíritus sexuales que nosotros mismos lo hemos creado en el mundo espiritual a través de nuestra mente, le damos creación. Y le digo por la experiencia, hubo un momento de mi vida en que me vi falseé de mi pie, como dicen por ahí, porque no hay ser humano que no haya tenido la tentación de pecar, claro que la he tenido. Y hubo un momento que la tuve. Y en ese momento que tuve eso, mis hermanos, me sentía como que de mí salía energía y me sentía desgastado, sin fuerza, destruido espiritualmente, mentalmente, y me metí en ayuno y en oración. Cuando me metí en ayuno y oración, entonces fue que me llegó la luz de lo que estaba pasando. Era que lo que codiciaba con mi mente en el mundo espiritual, estaba teniendo relaciones, estaba teniendo contacto sexual en el mundo espiritual. Mira cómo esto, mis hermanos. En el mundo espiritual, cuando un hombre, una mujer codicia a una persona, lo maquinan en su mente. En el mundo espiritual ya están viviendo y están teniendo relaciones sexuales en el mundo espiritual. Y tienen un descargue de energía como más peor que en lo físico. Porque allí se desgasta totalmente, mis hermanos, se desgasta totalmente. Porque hay adulterio y fornicación en el mundo espiritual. La persona no lo está haciendo físicamente, pero lo está haciendo en el mundo espiritual. Y por eso voy a leer la palabra de Dios antes de continuar, seguir avanzando en este tema. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18 en adelante. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Yo estoy leyendo una versión más antigua. Por eso ustedes verán que la versión 1960 expresa la misma palabra en otros términos. Aquí estoy leyendo una versión más antigua, pero quiere decir lo mismo. Dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera de su cuerpo. Pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que está en ustedes, ya que no se pertenecen a sí mismos? Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren pues que sus cuerpos sirvan a la gloria de Dios. Dice la palabra claramente, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Hay que cuidarlo. Porque también en este tema vamos a hablar también de la masturbación, ya que ha sido un tema que ha estado acabando fuerte, no solamente en el ámbito religioso, cristiano, evangélico, adventista, mormones, testigos de Jehová, metodista libre, judío, llámese, no, esto es mundial, esto de la masturbación es un problema mundial, porque está acabando de manera fatal con todo el mundo, porque los demonios que dirigen esto son los demonios más fuertes. Por eso es que en la conjuración de Salomón, cuando él se refiere a los 7 espíritus de demonios y se refiere al espíritu de la lujuria, usa palabra más fuerte para referirse a ese demonio. Dice, en el nombre divino y humano de Shaddai. Por eso dice Salomón, en el nombre divino y humano de Shaddai. En el nombre de Adán y de Eva, que son Jochabá. Dice Salomón, retírate Lili, déjanos en paz, Nahemá. Esa es la palabra que expresa Salomón. Déjanos en paz, retírate Lili, déjanos en paz.
Nahemá. ¿Por qué él se refiere a Lilith y Nahemá? Porque son los dos demonios que imperan en esos mundos del inframundo y están íntimamente relacionados con la lujuria, la fornicación y la masturbación. Al mundo de Nahemá, ese demonio que reprende en el nombre de la sangre de Yeshua HaMashiach, es donde van todos los amadrenados, travestis, homosexuales, fornicarios y adúlteros. En el mundo de Lilith y en el mundo de Lilith también, allí descienden, se lo traga al infierno de Lilith. O sea, los que son adictos al mundo de la masturbación, se los traga al mundo de Lilith. Y los que presos, no es que uno de nosotros no haya pasado, la gran mayoría de personas, sea cristiano o no sea cristiano, la gran mayoría han pasado por estos vicios, porque de que la persona empieza desde niño y se va desarrollando su personalidad, ¿verdad? Empieza a alimentarse con esta costumbre. Y muchos hermanos han luchado, han batallado, evangelistas, ministros, hombres tanto casados como solteros, peleando contra este demonio, porque aún estando casados, se sigue peleando contra esto, porque es un demonio tan fuerte que se viene alimentando desde la niñez. Entonces, está muy robustecido y está muy gordo, y destruirse así no es tan fácil. Entonces, esto hay disciplina y formas que se va a dar en este video para ir también como enfrentando esa clase de problemática, porque muchos ministros caemos en la masturbación y pedimos perdón, nos batimos el pecho, nos sentimos mal, pero volvemos y caemos. Duramos 2 meses, 1 mes, 15 días, pero en cualquier momento determinado de la vida somos tentados y caemos otra vez. Pero antes de eso voy a leer otro párrafo. Este párrafo lo vamos a leer en el testamento de Leví. Digo el testamento de Leví porque este testamento no está en la Biblia. No está en la Biblia y no lo pusieron porque los que se encargaron de revisar las escrituras y de decir los libros que eran inspirados y los libros que no debían ser inspirados, porque así hay que decirlo, a través de diferentes concilios, a partir del año 397 en adelante, o a partir de Constantino del 321 en adelante, se llevaron a cabo muchos concilios y ellos determinaron los escritos que eran sagrados o inspirados y los que no eran inspirados. Cuestión de cosas que mi persona no comparte y nunca lo ha querido. Lamentablemente el caso, ya que las personas que estuvieron allí presentes en esos concilios, para mí entender, a la luz del conocimiento y de la historia, para mí no eran personas que estaban aptas para tener tal dicha, producto de que en su gran mayoría eran sacerdotes católicos romanos y muchos asesinos. Y ellos determinaron los libros que eran sagrados y los que no eran sagrados, porque ellos optaron por el cristianismo y aceptaron el cristianismo porque les convenía el Estado, pero no eran cristianos. Mis hermanos, el pueblo cristiano en el sentido mundial general tiene que despertar de esto, tiene que despertar. Estas personas que a través de los concilios determinaron los libros que debían ser sagrados y los que no eran sagrados, estas personas optaron por el cristianismo, pero no eran cristianos, porque los cristianos verdaderos y reales fueron los que se fueron a las montañas, se escondieron en los montes, salieron huyendo, y ellos los perseguían, y los que eran
entre comillas, cristianos, perseguían a los herejes. Los herejes eran los que no aceptaban el cristianismo romano católico corrompido. Y estas personas vivían en las montañas. Los bardenses, los avirgenses. La historia de Jerónimo, Juan Hus. Esas personas fueron cazados como animales para quemarlos vivos en los circos. Porque ellos fueron considerados herejes. Porque no aceptaron el cristianismo católico romano, corrompido por una banda de sacerdotes corruptos y asesinos. A través de varios concilios nos engañaron y nos hicieron entender los libros que eran sagrados y los que no deben ser sagrados. Este no es el tema, es porque voy a leer un párrafo tan grandioso que ha sido de mucha ayuda espiritual a mi vida. Y lo vamos a leer en el Testamento de Leví. En el Testamento de Leví, capítulo 7. Porque he leído todos los testamentos de los patriarcas en la antigüedad. Y todos me hablaron de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos me hablaron de eso. Todos me hablaron de la venida de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Y ellos, porque le dieron su gana, eliminaron todo esto. No, esto no es inspirado porque ellos no creían en Jesús, mis hermanos. Ellos no creían en la venida de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Ellos no creían. Isaías 53 fue que se les escapó y terminaron arrepintiéndose más tarde. Porque cuando quisieron venirse a darse cuenta, Isaías 53, Dios los cegó y se le escapó Isaías 53. Y hasta el día de hoy no han podido. Han querido quitarle Isaías 53, por ellos no han podido. Porque los masoretas ni ellos querían la venida de Yeshua HaMashiach. Esta gente no creía en Jesús. Y todos los textos antiguos que hablaban de la venida de Yeshua HaMashiach, lo eliminaron todo y lo quitaron. Despierten, pueblo cristiano, debemos despertar. Pero vamos a leer en el Testamento de Leví, capítulo 7. Dice: no cometerás fornicación con tu cuerpo. Estamos hablando en el Testamento de Leví, capítulo 7. Dice: no cometerás fornicación con tu cuerpo. No cometerá fornicación con tu mente, con tus pensamientos. ¿Quién lo está diciendo? La palabra de Dios a través del Testamento de Leví, capítulo 7. Dice: no cometerá fornicación con tu cuerpo. No cometerá fornicación con tus pensamientos, con tu mente, no cometerá fornicación con tu mente. Testamento de Leví, capítulo 7. Yeshua HaMashiach dijo: el que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido fornicación. Es así, mis hermanos. Es la gran realidad. Porque Jesús vino al mundo, nuestro Salvador Yeshua HaMashiach, y Él no vino a contradecir la Torá, Él no vino a contradecir la ley. Porque dice: el cielo y la tierra pasará, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Y Él fue sentenciado por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, muy pocos creyeron en Él. Fueron muy pocos los que creyeron en su palabra. Pero Él dijo claramente, le dijo a los judíos: Moisés escribió de mí. Lucas 24, versículo 44 dice: Moisés, los profetas y los salmos, está hablando en plural, hablaron de mí. Moisés, los neviín, los profetas, los teilín, los salmos, hablaron de mí. Y cuando nosotros nos metemos
a través del estudio de todas estas escrituras antiguas, son obras de revolución. Y aquel que presta atención a todo lo que dice allí, si lo practica, lo vive, va a lograr su autorrealización. Porque son obras que tienen que ver con la revolución del hombre, apartarse del pecado y apartarse del mal, apartarse de la fornicación físicamente y mentalmente. Y uno de los evangelios, de los testamentos que más habla de la guerra espiritual en el mundo mental, es uno de los testamentos de Leví, de la guerra espiritual, mis hermanos. Y por eso vamos a seguir ahondando en este tema, porque voy a hablar también de la masturbación. He hablado del adulterio, la fornicación, lo que sucede en el mundo espiritual, porque hay creaciones en el mundo espiritual. Hay creaciones en el mundo espiritual. Pero cuando hablamos de la lujuria, estamos hablando de uno de los demonios más fuertes y más peligrosos. Porque cuando un cristiano, un hijo de Dios, tiene un descargue energético sexual, sea a través del adulterio, la fornicación, la masturbación, en el mundo espiritual pierde todo, mis hermanos. En el mundo espiritual pierde todo. Y recuperar eso no es de la noche a la mañana. Recuperar un descargue de energía no es de la noche a la mañana. Porque hay algo que hay cosas que el pueblo de Dios no ha entendido. Que la energía sexual está muy ligada íntimamente a lo que es la espiritualidad. Por eso el pueblo de Dios, cuando iba a encontrarse con el Padre de la Luz en el monte Sinaí, se le dijo: durante 3 días absténganse de tener contacto sexual. Y en cuanto a la energía sexual se refiere, los que han sido satanistas y magos o exorcistas y hechiceros de altos niveles lo saben de manera clara, que la alta magia más alta que pueda haber existido se trabaja con la energía sexual. Y eso lo conocen todos los satanistas y luciferistas de altos niveles. Que la alta magia más peligrosa del mundo es la que está íntimamente relacionada con la energía sexual. Es así, mis hermanos. El sol está batiendo, mis hermanos. Me está dando en la cara, pero vamos a movernos un poquito. Ya ustedes saben, mis hermanos. Estamos acá. Aquí el sol nos está dando, me estaba castigando el sol, mis hermanos. Así que, mis hermanos, cuando se trata de la energía sexual, todos los satanistas de altos niveles, magos, exorcistas, hechiceros, nigromantes, teurgos, que son los que manejan la alta magia, que son los teurgos, saben que la energía sexual es la clave y el secreto en la alta magia del luciferismo y el satanismo. Pero que en el pueblo de Dios, los profetas conocieron estos misterios, conocieron estos secretos. Entonces, por eso el hijo de Dios tiene que cuidarse de caer en estos vicios, porque es un peligro. Cuando un hijo de Dios cae en la masturbación, la fornicación, el adulterio, en el mundo espiritual pierde todo. Aparte de que perdió todo, hubo una creación de espíritus de demonios. Y por eso voy a hablar de este tema en cuanto al estudio y el análisis del diablo interior. El estudio y análisis del diablo interior, tanto como del diablo exterior. Porque existe el diablo interior y el diablo exterior. Porque una guerra fuera y dentro de nosotros. Pero la guerra que nosotros tenemos más es dentro de nosotros.
Por eso dijo el apóstol Pablo que lo que quiero hacer no lo hago, porque encuentro algo dentro de mí, él no dijo fuera, dentro de mí, que me lleva cautivo al pecado y termino haciendo lo que no quiero. Pero el apóstol Pablo dijo, dentro de mí. Entonces, la gran mayoría de cristianos estamos ignorando lo que tenemos dentro de nosotros porque no queremos ser sinceros con nosotros mismos. Queremos venderle al mundo una máscara. Queremos pretender engañar a Dios, pero nunca vamos a poder. Queremos engañar al pueblo, pero nunca vamos a poder, porque al final vamos a ser desenmascarados. Hay que ser sincero, y hablar con la realidad. Nosotros en el mundo espiritual no somos cosas buenas. Lamentablemente el caso es por decirlo. Vemos muchos hermanos que estamos acá en el mundo físico, pero en el mundo espiritual tenemos cacho y tenemos rabo. Tenemos otra forma, otra figura, porque hay personas que la vemos físicamente, pero cuando en el mundo espiritual vamos y la vemos, no tienen mucho, no se ven con el mismo físico, sino que tienen otra forma, porque reflejan en el mundo espiritual lo que en realidad ellos son por dentro. ¿Qué? Demonios. Lamentablemente el caso puede decirle, tristemente decirlo, pero en el mundo espiritual se refleja lo que somos por dentro. Demonios. Pero hay demonios dormidos y demonios despiertos. Demonios que no saben que son demonios. Pero vemos demonios que sabemos que somos demonios y queremos conquistar la luz. Demonios que sabemos que tenemos que morir para volver a nacer. Y que si nosotros no morimos, no vamos a nacer. Que si nosotros no morimos dentro de nosotros mismos, no vamos a ascender al reino de la luz. Entonces, somos los demonios que somos despiertos. Porque hay demonios dormidos y demonios despiertos. Demonios que no saben que son demonios. Y demonios que saben que son demonios. Por demonios que quieren cambiar. Demonios que quieren transformar su vida. Demonios que quieren llegar a Dios. Y por eso vamos a hablar un poco del estudio y análisis de la lujuria, enfocándonos en el demonio de la lujuria. Porque voy a seguir hablando de todas estas entidades en sus 7 niveles, en sus 7 manifestaciones diabólicas, o de los 7 demonios principales. Por acá nos vamos a enfocar en el demonio de la lujuria, dirigido por una cabeza de demonio. ¿Quién es? Lilith y Nahemá. Son los 2 demonios que gobiernan en el mundo de la lujuria en todas sus manifestaciones, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Cuando vemos aquí el demonio del adulterio, en una de sus manifestaciones, vemos aquí el demonio que anhela unirse a una mujer alta. El demonio de la lujuria, porque son diferentes manifestaciones. El demonio de la lujuria que anhela unirse a una mujer alta. ¿Qué vemos aquí? Perdón. Que el demonio de la lujuria que está dentro de la persona, que le gustan las mujeres altas, no le gustan las mujeres nanas, no le gustan las mujeres bajitas, sino las mujeres altas. Es como la mujer a viceversa, que le gustan los hombres altos. Porque un demonio de la lujuria que le gustan los hombres y las mujeres altas. Mientras que hay otro demonio que le gustan las mujeres enanas y pequeñas. Los hombres enanos y pequeños. Y son 2 demonios diferentes. El demonio que le gusta a la mujer alta
y el demonio que le gusta la mujer enana pequeñita son dos demonios diferentes, no son el mismo, son dos demonios diferentes. Hay otro de la lujuria, que es aquel que les gustan las mujeres flaquitas, que tienen la curvita. Ese es otro demonio, el que le gusta la mujer flaca. Ah, no, a mí me gusta la flaca. No quiero saber de mujer gorda. Las mujeres gordas no me atraen. Un demonio. Es un demonio. Porque ese demonio que está hablando no es la persona, no es el alma. Porque el alma es de Dios y el alma pertenece a Dios. Pero él, sin darse cuenta, está siendo poseído. Y está poseído por un demonio que le encantan las mujeres, la mujer flaca. Mientras que hay otro que dice, soy loco con las gorditas. Cuando veo las gorditas, me vuelvo loco. Me atraen. El demonio de la lujuria, que les gustan las gordas. Porque ese otro, el gordita es otro, y el de la flaca es otro. El de la alta es otro, y el de la enana es otro demonio. Ya van 4 demonios. Estamos hablando de todas las manifestaciones de la lujuria, pero no he dicho nada todavía, porque es un tema más largo y es más abarcante, hablar de todas las manifestaciones de la lujuria. Vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Estamos hablando Está aquí aparece el demonio de la amistad. El demonio de la lujuria, de la amistad, es uno de los demonios más peligrosos que pueden haber existido. Porque el demonio de la amistad, de la lujuria, es sutil, es inteligente, es hábil y astuto para conquistar. ¿Qué él hace? Este demonio, si él ve que en un hogar hay una pareja de esposos, porque eso se ha dado, de pareja de esposos que son cristianos, pareja de esposos que son cristianos, pareja de esposos, y llega una amistad de la iglesia que es cristiano y se introduce en el hogar como amistades de la pareja, se introduce en el hogar como amistad del esposo o amistades de la mujer. Si es mujer, se hace amistades del esposo para poder conquistar el esposo. Si es hombre, se hace amistades de la mujer para poder conquistar a la mujer. Porque son demonios dentro de la iglesia que no quieren morir. Dicen que son cristianos, pero les gustan las mujeres casadas y les gustan los hombres casados, mis hermanos. Y es tan astuto este demonio que si él quiere conquistar a la mujer, se hace amigo del esposo, porque él pretende ser amistoso y ser hermano, y hace una amistad con el esposo para que el esposo no le llegue a que él está interesado por la mujer de él. Entonces, ¿qué hacer? Se hace amistad del esposo. Este otro demonio de la lujuria, que con el propósito de introducirse en el hogar y destruir el hogar allí para cometer adulterio, ¿verdad? Con ese propósito, usa el término de amistad. Entonces, ¿qué hace este personaje? Después que se hace amistades del hombre, termina siendo amistades de la mujer. ¿Qué hace este demonio de lujuria en el cuerpo de esta persona? Que él
espera que el esposo se vaya a trabajar, se vaya a laborar y acostumbra a visitar el hogar cuando el esposo no está. Acostumbra a visitar el hogar cuando el esposo no está, porque también él logró una amistad con la mujer. Y esto se da viceversa, porque también mujeres se hacen amistades de los hombres y terminan viviendo con los hombres dentro del hogar también, y termina entonces el esposo cayendo en el pecado fatal. Y así como este demonio se introduce, hermano, usando la amistad. Entonces, ¿cómo se conoce este demonio de la lujuria? El demonio amistad. El demonio amistad de la lujuria es el demonio que hace amistades, pero con el propósito de conquistar. Y aprovecha el momento en que el esposo se va a trabajar y les gusta visitar el hogar para írsele a comer la comida a la mujer a las 12 del mediodía, muchos que lo hacen. Van y se le comen la comida a la mujer con el pretexto de que no, con el pretexto. Entonces allí, lamentablemente el caso, terminan tirándole la vista a la pobre mujer. Y no sabe que este fatal está allí dándole seguimiento. Y esto no indica que todo el que lo haga está haciendo lo mismo. Pero ojo con esto, porque la mujer debe abrir los ojos y tener precaución. Y tener reglas, en el hogar hay que tener reglas, hay que tener reglamento. Si mi esposo no está en mi casa, no está aquí, venga cuando mi esposo esté. No, ser como un cuchillo, como un machete. Mi esposo llega en la noche cuando él esté. Porque se lo digo por la experiencia, hermano, se lo digo por la experiencia. Aparte de que lo he vivido, son realidades que pasan en la vida. Realidades que pasan en la vida. Pero gracias a Dios, que Dios mi Padre me dio una gran mujer. Pero he pasado también por esas experiencias de personas que llegan a tu casa como amistades y terminan enamorándote de la mujer. Y si la mujer es seria y se respeta, se lo dice al esposo y le dice, mira, esto y esto y esto, es un vagabundo, un charlatán que no es cristiano. Y reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús. Pero el demonio amistad es así. Y no solamente dentro del hogar. Vemos personas que también para llevar a las hermanas o a cualquier persona a caer en el pecado de la fornicación, se introducen como amistades de la hermana y le enamoran en la iglesia. Y la hermana cae, le dice todas las palabras más bonitas, porque no hay un demonio tan filosófico como el demonio de la lujuria. No hay un demonio que hable tan bonito como el demonio de la lujuria, que tenga tanta rabia, que le dé la razón a la mujer en todo lo que ella diga. Que le diga palabras tan bonitas que ni el esposo le dice. Porque nosotros como cristianos en el hogar, porque también es otras cosas también que sucede, que la religiosidad ha acabado con los matrimonios. Porque hay palabras que ya la mujer no le dice al hombre, ni el hombre le dice a la mujer. Palabras bonitas, detalles de la vida. Agarrar a esa mujer un domingo y llevársela a comer pizza. Agarrar a la mujer, agarra a ese hombre. Si usted un día consiguió dinero y trabaja, lleve a su marido y lléveselo a comer pizza un día. Y dígale lo bonito, lo hermoso que él para usted, lo bello que él es para usted y el valor que él tiene para usted. Conquístelo siempre. En su intimidad, sepa ser sabia también. No solamente, y me disculpan, por no todo el tiempo con un faldón. No. En su momento de intimidad, sepa también conquistar a su esposo, saber conquistar a su mujer, porque ella es su esposa. Decirle que la ama, que le atrae, que le gusta en términos dominicanos. Es así, mis hermanos. Un momento, usted empleado, consiguió un momento algo
un día prepare con su esposa, su esposo, irse de resort 3 días, gozar la vida, porque hay que salir de la religiosidad. Entonces, el conquistador, el don Romero, o el don Ramón, el conquistador, llega al hogar y le dice a tu pareja, y le dice a tu esposo tantas palabras bonitas, que tú como esposo, como esposa, no has sido capaz de decírsela a tu pareja. Entonces, el demonio conquistador de la lujuria tiene una labia tan grande que es el filósofo más grande que existe, y le da toda la razón al esposo y le da toda la razón a la mujer. Y si el esposo o la esposa terminan identificándose con ese fenómeno, terminan entonces en la caída del pecado fatal. ¿Por qué? Por los detalles de la vida del matrimonio. Porque hay que decir, porque hay que hablar la realidad. No que el hermano cayó en el adulterio, en la pareja, esto, el diablo se metió. Hay muchos detalles de la vida que nosotros como pareja no hemos aprendido a ponerlo tan bien en práctica. Lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado, mis hermanos. Cuando tenemos amores con nuestra pareja, que la estamos conquistando, la llevamos a un hotel de resort, la llevamos a comer pizza, la llevamos a la orilla del mar, y después cuando nos casamos, se olvidan de todo eso, porque la religiosidad y el fanatismo lo va destruyendo. Y en vez del amor crecer más, va desapareciendo el amor, y el hogar de matrimonio se convierte en un matrimonio mecánico. Se convierte en un matrimonio mecánico porque van olvidando los detalles y lo lindo que es la vida de ser cristiano. Porque muchos han comprendido que ser cristiano es el apartado y caer en el fanatismo religioso. Opté por ser cristiano y me gozo más que en el mundo. Soy cristiano y me considero cristiano evangélico. Y lo que gozo en mi hogar y la felicidad que yo siento es tan grande que mira cómo Dios me tiene bonito y bien. ¿Por qué? Porque el fanatismo es lo que acaba con los religiosos. Hay personas que en el mundo están bien, como dicen, voy a usar el término de dominicano, están bien bacanos, como dicen, bien bacano, bien bonito, como el término dominicano, para que me comprendan los dominicanos, bien bacano, bien bonito, con un buen zapato, un pantalón bien bonito, pero de que se mete evangélico, anda desbaratado. De que se mete evangélica, la pobre hermana se ve más desbaratada. ¿Por qué? No puede ser. Si usted salió de la tiniebla a la luz, usted tiene que andar más bonito porque usted está en luz. Si antes se ponía una camisa bonita, tiene que ponérsela mejor. Si tenía un pantalón bonito, póngaselo mejor. Porque es que el fanatismo religioso ha ido acabando. El fanatismo religioso ha ido acabando con los hermanos. Entonces, cuando llega el conquistador, que llega con buen perfume, una buena camisa, un buen olor, porque el don Ramón conquistador llega con perfume que le da, o la don Ramona, que cuando llega al hogar para destruir el matrimonio y conquistar a la sierva, llega con el mejor perfume y la mejor camisa. Pero nosotros como cristianos nos hemos olvidado de todos los detalles de la vida. Y por eso hay muchos pecados que se dan y muchos caemos en la fornicación, el adulterio. Porque hay muchos detalles que nosotros como cristianos en el hogar lo hemos echado por el suelo y lo hemos olvidado. Porque el fanatismo religioso, la religiosidad ha ido acabando con los matrimonios. Este tema tendrá una segunda parte porque voy a seguir hablando también de la masturbación y vamos a seguir hablando de ese tema porque es un tema, tiene una primera parte, ahora va a tener una segunda y posiblemente pueda tener también una tercera porque es abarcante, el tema de la lujuria es un tema abarcante. Y el pueblo de Dios
tiene que despertar y tiene que despertar verdaderamente, mis hermanos. Así que vas a ver una segunda parte y vas a ver una tercera también en cuanto a este tema se refiere. Porque sé que será de mucha edificación. Será de mucha edificación, mis hermanas, mis hermanos y hermanas. Porque hay muchos matrimonios cristianos que se están destruyendo. Y en el fondo, cuando vemos, le echamos la culpa al diablo y a los demonios. Pero somos nosotros mismos que los estamos también destruyendo. Y eso no indica que no seamos atacados desde afuera hacia el hogar. Claro que somos atacados. Pero debemos entender que muchos matrimonios se están destruyendo porque nosotros mismos, como cabeza del hogar, y la mujer también, como cabeza del hogar que es también, nosotros mismos los estamos destruyendo. Dios le bendiga poderosamente a cada uno de ustedes. Shalom.